Así me siento yo sin ti. Cuando yo no estoy en este programa hay problema, definitivamente, que igual que mi osote, aquí todos los días. Ay, santísimo, y no somos el show. Pero bueno, estamos aquí como cada día agradeciendo a Dios que nos haya permitido llegar a este viernes. Eso significa que tenemos una semana más de labores para todos ustedes. Les agradecemos el favor de la sintonía y les invitamos a que esta media hora se queden con nosotros en este su programa. Señor director, lo más importante quizás para el 21 de junio es el hecho de que hoy es el día más largo. En el Polo Norte se extiende un poco más, en el Polo Sur un poquito menos, aunque bueno, al norte está Estados Unidos, pero México, ¿cómo estaría? Al norte, sur o cómo. Vamos a ver, porque hay unas horas para Estados Unidos y hay otras horas para México. Veamos qué dice el solsticio en estos lugares. El día más largo que la noche es el día de hoy, cuando le damos inicio formalmente al verano. Esto se llama solsticio de verano. Veamos. Sofía, muy buenos días. Estamos exactamente a las 8:57 de la mañana y en estos momentos es este cambio de estación. Acaba de terminar la primavera para dar paso al verano. Y bueno, Carla, esto es muy importante porque significa que estamos en el solsticio. ¿Qué significa? Derivado del latín, significa sol quieto. Y este día será el día más largo del año. ¿Por qué? Porque los que saben de astronomía dicen que el día de hoy van a haber 13 horas con 10 minutos de luz o 10 horas con 50 minutos de sombra. Pero mientras te describo lo que significaba, observen este panorama. Estamos en la zona arqueológica de Chichén Itzá. Esta es la pirámide de Kukulcán. De hecho, igual que esta pirámide de Kukulcán, el osario y el observatorio son edificios muy importantes donde se medía el solsticio. Es decir, estas edificaciones estaban orientadas para que este sol, para que este día, pues tuvieran que ver una relevancia importante. Era día de una importancia de fertilidad, de naturaleza. Eso era lo que los pueblos mesoamericanos, y no solo el de Yucatán, los 5 estados que corresponden al área maya, celebraban este solsticio. Estas son las noticias de hoy, Carla. Muchas gracias, Alejandro Sánchez. Bien, ven conmigo. ¿Tú sabes por qué vienes conmigo? Porque realmente esto es en México y los aztecas llevaban mucho lo que era el sol. Por eso esta especie de pirámides que hay allí, que son similares a lo que serían las pirámides de Egipto, relativamente, porque me imagino que fue copiando eso. ¿Qué pasa, señores? Que en esa época era cuando ellos daban gracias al dios Sol por el asunto de la cosecha, por la temporada que habían tenido. Los hacían los egipcios también, los hacen los chinos, los hacen los hindúes, porque respetan al dios Sol y a lo que es el cosmos y la naturaleza. Hemos perdido el respeto a ello y por eso estamos teniendo lo que tenemos. Pero ¿por qué se da el solsticio? El solsticio se da por esto que vamos a ver en estas otras noticias de Estados Unidos, donde nos dice cómo que se alinean los planetas, por qué se da este día y, a diferencia de México, que son unas 13 horas, en Estados Unidos van a tener más de 15 horas. Veamos. No. Es un evento astronómico. Para entenderlo, traigamos al Sol y a la Tierra a nuestros estudios gracias a la tecnología de Noticias Telemundo. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? A todos nos enseñaron que la Tierra gira alrededor del Sol de forma elíptica. Esto demora 365 días, como ustedes saben. Pero vean qué interesante. La Tierra lo hace con una inclinación de 23.5 grados. ¿Y saben qué? Esa inclinación es la que determina las estaciones del año. Vean, durante el verano, la Tierra se encuentra en su punto más lejano del Sol, pero como el hemisferio norte de la Tierra está inclinado y apunta hacia el Sol, recibe mayor incidencia de radiación solar justo en lo que es el hemisferio norte, en el trópico de Cáncer. Hablamos de la latitud 23.5 grados norte. Por tanto, hoy se reporta el día más largo
y la noche más corta en el hemisferio norte. Tomemos como ejemplo la ciudad de Nueva York. Hoy amaneció a las 5:24 de la mañana y atardece a las 8:30 de la noche. Son 15 horas y 6 minutos de luz solar. Como ven, el verano nos promete mucho calor porque son días donde la incidencia del sol es más directa y prolongada acá donde nosotros vivimos. Mientras tanto, disfrute de su verano. Nicole. Hasta yo voy a disfrutar de mi verano, pero sepan ustedes que va a ser un verano muy, pero muy caluroso, con muchas manifestaciones también de fenómenos atmosféricos. Vamos a hacer nuestra primera pausa, señor director. De allá para acá venimos con las noticias nacionales para saber qué ha pasado con esa venezolana que atropelló a un dominicano. Veamos. Bueno, las informaciones dicen que el joven que no aparecía y que fue atropellado por una venezolana. Señor director, tenemos algunas imágenes, incluso tenemos un corte. Le voy a pedir que pase ese corte para entonces después nosotros hablar de lo que dice la ley de tránsito. Veamos. Llevándola a la realidad, la ley 241, le voy a explicar, la ley 240 de manera rápida, 241 establecía 5 años de prisión para los que produjeran muertes, una o varias muertes por accidentes de tránsito, y no había ningún dominicano que haya estado preso, ni siquiera una semana. La norma antes de la ley 637 era, lo mataste, no hay problema, el seguro te saca en 24 horas. Y la justicia cataloga a nivel general, y hay que demostrarlo, que los accidentes de tránsito son un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Nadie sale con un vehículo a matar a otro. Producto de una situación se da la muerte de una persona lamentable. Y en ese sentido, ¿qué nosotros hicimos? Bueno, nos fuimos a los datos de la Procuraduría y del Ministerio Público y decía que nadie había sido condenado ni siquiera a un mes de prisión, porque la mayoría salía con facilidad. Y entonces, ya con esta ley no es así, ya con esta ley las agravantes que están en el artículo 304, hay 6 agravantes, incluida que no está ahí, el dejar abandonado a la víctima, es un agravante que permite que la víctima o la defensa de la víctima o el Ministerio Público, porque esto es de orden público y es penal, pueda pedirle al juez una pena más agravada hasta el máximo. Ahora, ¿qué es lo que se puede dar en este caso y en cualquier otro caso? Que si el abogado o el Ministerio Público tiene la sagacidad y la inteligencia de demostrar con las agravantes que hubo una intención de afectar la vida o la salud de esa persona, en vez de tomar el artículo 303 y 304 de la ley 637, puede irse al Código Penal, pero tiene que demostrar que fue un asesinato, un homicidio no culposo ni involuntario, sino intencional. Aquí en este caso, al parecer, luego del accidente, también hubo dolo porque la persona que atropelló, si fue un atropello, hay que esperar también, porque también la ley 637 establece la investigación técnica de los accidentes de tránsito. La escena del crimen habla, es decir, hay peritos que a nivel de mano avanzada, computarizada y que están preparados en este país, pueden demostrar si ahí hubo un homicidio culposo o un asesinato. ¿Qué pasa? Que la ley 637 en el 304 establece que si tú estás bajo los efectos de la droga, del alcohol o sustancias controladas, carreras de auto en la vía pública, manejar sin licencia de conducir, sin inspección técnica vehicular, exceso de velocidad y la imprudencia, entonces ahí esas agravantes concurriendo todas pueden llevar a la pena máxima. Y entonces, yéndose ya por el Código Penal, pudiera irse a 5 años, 10 años, 20 años, lo que establece, pero hay que demostrarlo. Bien, gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Lo hicimos invertido, señor director. Queríamos lo de la venezolana porque esto es lo que él dice. Recuerden que Tobías Crespo es el vocero de la Fuerza del Pueblo, pero es diputado que antes de ser diputado estuvo en tránsito terrestre. Entonces, ¿qué pasa? Que quien propuso la nueva ley fue él y propuso la nueva ley precisamente por eso, porque hay casos no tipificados en la antigua ley que no penalizan. Entonces aquí lo que se está buscando y se le dictaba medida de coerción en el día de ayer a esta venezolana
precisamente porque había que ver cuáles fueron las agravantes, cómo fue el accidente y si ella estaba bajo efectos del alcohol, si ella estaba bajo efectos de las drogas, qué pasó. Una muchacha muy joven conducía la jipeta que ustedes van a ver ahora. Y bueno, vamos a ver el corte porque hay unos periodistas hablando precisamente del caso. No lo tiene el corte, pero yo te lo pasé, señor director. Busque ahí que yo le pasé un cortecito donde comentaban el caso de Scarlett Mojica, de 27 años, venezolana, que habría que saber las condiciones en las que está en República Dominicana. Si la misma tiene documentación, si está aquí, de qué forma llegó, de qué forma está, si realmente tiene licencia de conducir de República Dominicana, por qué no se paró, si estaba con efecto de droga y o alcohol. Todo ese tipo de cosas habría que determinar para dictar esa medida de coerción hasta que haya un juicio de fondo. Debe usted tener por ahí, señor director, si le abre la imagen que le envié, la foto del joven implicado en este caso, y que también era una persona muy joven, con apenas unos 33 años. Se rumoró muchas cosas porque se dice que es el hijo del presidente de la asociación de ADOCO, la asociación que tiene que ver con la corrupción. Entonces se pintaron muchos panoramas. Finalmente se ha dicho que fue un accidente de tránsito en horas de la madrugada. Nosotros vamos a permitirnos hacer una segunda pausa. De regreso venimos con las noticias internacionales, porque estoy diciendo todos los días que nosotros no somos culpables de las bombas que se están lanzando en Ucrania o las que se están lanzando en Rusia. Pero sí vamos a pagar la consecuencia y lo vamos a ver con esta temporada ciclónica. Hacemos una pausa, regresamos enseguida, venimos con las internacionales. Despejado para Mark Rutte. El primer ministro neerlandés en funciones será el nuevo secretario general de la OTAN tras obtener el respaldo del gobierno de Rumanía, cuyo primer ministro, Klaus Iohannis, también era candidato para liderar la alianza transatlántica. Rutte gobernará durante unos años complicados en los que la OTAN tendrá que hacer frente a la agresión rusa en Ucrania sin caer en provocaciones, así como el posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Para ser nombrado, Rutte tuvo que superar la oposición del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que no quería verse obligado a apoyar a Ucrania. El actual jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, lleva en el cargo desde 2014 y tenía previsto dimitir el año pasado. Rutte, que tiene experiencia gestionando una serie de coaliciones complicadas en su propio país, ocupará el cargo durante al menos 4 años. Por primera vez, la Unión Europea sanciona al gas ruso en un paquete aprobado este jueves. Impondrá limitaciones al suministro de gas natural licuado, pero no será una prohibición total de compra, como ocurrió con el carbón y el petróleo. Los países de la Unión Europea podrán seguir adquiriéndolo, pero no será posible reenviarlo fuera del bloque. Para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, es clave reducir los ingresos de Rusia. Y en un mensaje en la red social X asegura que da la bienvenida al que es el 14º paquete de sanciones contra Rusia y que insiste en que contribuirá a cortar los beneficios que Moscú obtiene de la energía. Según los expertos, a pesar de sus limitaciones, es un inicio y no afectará al abastecimiento de los ciudadanos europeos. El gas nunca ha sido sancionado desde la invasión de Rusia a Ucrania. Así que yo diría que este es un gran primer paso y es muy importante porque la Unión Europea ha creado para Rusia un enorme obstáculo logístico. Para enviar gas natural licuado a Asia durante el invierno, Rusia necesita utilizar los puertos europeos de Francia y Bélgica para hacer transbordos de mercancía, algo que ahora estará prohibido. Rusia no podrá utilizar nuestros puertos. Esto significa que tienen que utilizar o un barco directamente a Asia o tienen que encontrar otro lugar, probablemente en Turquía u otro país donde puedan hacer el transbordo del gas.
el viaje y dura más tiempo. Así que significa que su ruta logística será más larga y además el transbordo será más caro. Ajá, ¿lo ve? Más caro y más largo. Ay, me agarró fuera de base ese muchachito. Mira, hablaba de eso mismo fuera del aire, de que entonces va a tardar más en llegar ese gas y va a costar mucho más el flete. Pero ¿qué pasa con eso? Que esos países fríos, si no tienen calefacción, la gente se va a morir del frío. Pero nada, vamos a seguir luchando, que no hay ningún tipo de problema. Sigan matando gente y sigan reuniéndose con Corea del Norte y con China y con todo el que le dé la gana. Sigan peleando, que no hay ningún problema. El problema lo estamos viendo ahora, cuando apenas comienza la temporada ciclónica y ya Texas, señor director, usted tiene unas imágenes y hay unas noticias que nos hablan de lo que pasó con Alberto en Texas y en México. Veamos. Dice él que no, bueno, yo sé que usted la tiene ahí, pero bueno, vamos a mencionar que lo que ha habido es inundaciones en la zona costera y que la mar incluso ha hecho que las carreteras parezcan, son las noticias de mediodía de ayer, señor director, de ayer 20, y hablan precisamente de que, fíjense de esto, exactamente, las carreteras están completamente llenas, miren por dónde le da el agua a la gente, la zona costera, la mar se ha desbordado y si podemos escuchar un poquito, le agradecería aunque sean 2 minutos. No tengo tiempo, ok. Entonces déjeme, siga mostrando las imágenes que yo voy a comentar lo que se dice. Pasó en Texas y también pasó en México. Las calles se inundaron, las zonas que son zonas, fíjense ahí que es una zona de costa, las zonas hoteleras, por 48 horas se le está prohibiendo a la gente que se mueva, la gente no ha podido salir de sus casas, las han tenido que sacar en botecitos, en lancha, de su propia vivienda, porque fíjense, eso es un parqueo y mire por dónde da el agua. ¿Se están dando cuenta? Lo que está del otro lado es la mar, que se ha desbordado y se ha entrado en lo que es la playa. Vayan ustedes a Juan Dolio, vayan a Boca Chica y ustedes se darán cuenta. Si la mar dijo que va para adentro, la gente van a quedar varada en los hoteles y van a quedar varadas en las casas porque no va a haber formas de sacarla. Eso es lo que produce el calentamiento global. Alberto ha sido la primera en llegar, tocando costa de Estados Unidos, tocando costa de México. Y miren cómo han quedado los lugares. Yo quisiera que un día creemos conciencia y que yo no siga ladrando a la luna como hago todos los días. Señores, los que hacemos esto porque queremos que la sociedad nos escuche, lo hacemos con la finalidad de que alguien que tenga el poder, la sartén en las manos, un día haga el trabajo que nosotros nos podemos. Porque lo que queremos realmente es que no destruyamos el planeta y que dejemos algo a las futuras generaciones, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a los que vengan detrás de nosotros. Realmente, si no dejamos de pelear, cosas como esta no van a dejar de pasar. Se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Como siempre le digo, lo que no vean aquí, síganlo en Informando con Marixa Jorge. Siempre les invitamos a que se queden con la programación de N16 y a que nos sigan en 98.9, 99.9 Dominicana FM. A las 7 de la noche compartiremos con un reguero de mujeres y hablaremos de cosas que son beneficiosas para todos ustedes. Gracias por la sintonía. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Si Dios, usted y yo así lo queremos. Bye bye. N16, el canal de la noticia, te mantiene informado.